de parte de Dios y se encuentra en el libro de Génesis. Hoy día vamos a hablar sobre las puertas del alma. Cómo es que nuestra alma es contaminada. La Biblia es clara y define al ser humano como un hombre tripartito, un hombre que tiene espíritu, que tiene alma y que tiene cuerpo. Y el alma es nuestro yo, todo lo que somos, todo lo que hemos logrado y todo lo que hemos hecho. El alma es la parte central de nuestro ser. Es lo que nos pertenece a nosotros. El espíritu, la Biblia nos habla y nos dice que vuelve al que lo dio, o sea, vuelve a Dios. Y el cuerpo, tierra es y a la tierra vuelve. Entonces el alma es la parte eterna que nosotros tenemos y es tan deseada por el diablo porque sabe que el alma tiene puertas. Y lo podemos ver en la Biblia, en Génesis capítulo 3. Yo le invito ahí que usted escuche atentamente, es muy importante, porque hay cosas que no podemos dejar y no podemos hacer y no podemos avanzar. Y la causa de todo esto son las puertas de nuestra alma, hacia qué lado están abiertas. Y la Biblia dice en Génesis capítulo 3, verso 1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Al cual le dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio y también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Gloria a Dios. Este relato es bastante conocido por todos las personas, de que hubo una desobediencia, Adán y Eva, y cayeron de la gracia de Dios. Y hablando en esta mañana de esta reflexión, las puertas del alma, podemos ver que la Biblia nos revela, nos da un poquito de iluminación de que nuestros sentidos, nuestros 5 sentidos son las puertas del alma. Dice que la mujer primero entabló una conversación con la serpiente, o sea, escuchó la voz que le estaba hablando a ella a través del oído, y comenzó a hablar con la serpiente. Nos dice que ella vio que el fruto era agradable a los ojos. Dice en el verso 6 de Génesis 3, y vio la mujer que el árbol era bueno. Vio, o sea, hubo un contacto en la vista y miró el fruto que era deseable para comer, para saborear a través del gusto, y tiene que haber tenido un perfume agradable. Las puertas del alma del ser humano son los sentidos. ¿Y para qué esta reflexión en este tiempo? Es porque estamos siendo invadidos por todas las personas, no estoy hablando de los cristianos, sino el mundo en general, por un avance tecnológico en el cual nos lleva a estar permanente viendo Facebook, WhatsApp, Instagram, cuántas cosas que están ahora en nuestro móvil, y estamos viendo y estamos escuchando. El diablo no ha cambiado la forma de tentar al hombre y a la mujer, de desviarlo, de enfriarlo espiritualmente. Él no ha cambiado, sigue usando la misma técnica, porque es una técnica muy poderosa. Y nosotros como cristianos o como hombres y mujeres de Dios,
A veces no nos damos cuenta lo que vemos, lo que ven nuestros hijos, lo que ven nuestros jóvenes y el tiempo que perdemos. Vemos aquí que Eva dice que vio y lo tocó, el tacto, lo tocó, dice, y lo comió, lo desgustó. No dice si era una manzana, no dice si era en forma de un racimo de uva, no dice la Biblia, dice que el fruto que Dios le habría prohibido, lo comió. Entonces las desobediencias de nuestras vidas viene por, el diablo trabaja por nuestro sentido. Y cuando usted se pone a meditar sobre este mensaje, usted se va a dar cuenta que según lo que usted escucha, es lo que usted es. Según lo que ve, es el reflejo que hay en su interior. Según lo que desgustan sus ojos. Porque sabemos que cuando el hombre o la mujer ve cosas que no tiene que ver, se infesta el alma. Se abre una puerta por el cual nos olvidamos de lo que Dios dice. Adán y Eva se olvidaron que Dios les había dicho que no comieran. Fue más fuerte el deseo de la carne que la palabra que Adán tenía. Y la consecuencia fue gravísima, fue muy grave. Tan grave fue que fueron sacados del huerto del Edén. Y al entrar el pecado en Adán, toda su descendencia hasta el día de hoy, en nuestra genética tenemos el pecado. Por eso vino Jesús, por eso vino su palabra, por eso está su mensaje, por eso está sus milagros, está la palabra de Dios, la carta de los apóstoles, tratando de llevarnos a corregir y a cuidar nuestras puertas. La Biblia es muy clara cuando dice Jesús, me voy, pero no los dejaré solo. Humanamente no podemos y no tenemos el poder para impedir que nuestra carne esté viva. No podemos matarla humanamente. Por eso nos dejó el Espíritu Santo, para darnos poder para poder decirle a la carne que hasta aquí llegó, que no vamos a mirar más eso que estábamos mirando, no vamos a escuchar más esas noticias decadentes que traen a nuestra vida la separación de Dios. Y cuando entra mucha información, ya sea una información mediocre, una información muy instructiva, comenzamos a colocarle fe a toda esa información y olvidamos la palabra de Dios. Vemos el fruto de esa desobediencia, de ese avance del diablo en nuestra sociedad, en los jóvenes, en la familia, en los gobernantes. Han descuidado la palabra de Dios, han descuidado el manual de Dios que nos ha dejado para poder dirigir nuestra alma. Usted sabe que el hombre no fue creado para ser independiente. O le pertenece a Dios o le pertenece al diablo. No hay un término medio. El hombre fue creado para ser dependiente de Dios, pero cae y comienza a ser dependiente del diablo. Hoy vemos esa dependencia en muchas partes de nuestra sociedad. Vemos mucha dependencia en nosotros mismos. ¿De quién dependemos? Y yo le voy a decir, ¿cómo sabe usted de quién depende? Depende de lo que más alimente. Depende con qué esté alimentando sus puertas del alma. Depende de lo que vea. Depende de lo que escucha, depende de lo que habla, lo que desgusta, lo que toma, lo que toca. Eso es lo que contamina al corazón, eso es lo que contamina el corazón, el alma del hombre, y por eso tenemos las consecuencias que hoy vemos. Dice la Biblia, ahí en Génesis 6, en el verso 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Escuche bien. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Podemos ver aquí que la presencia de Dios estaba en medio del huerto. Su creador se manifestaba ahí y quería tener una relación con su creación. Y cuando Jehová, la presencia de Dios, estaba en el huerto, dice que el hombre y la mujer se escondieron.
El verso 9 nos dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Wow. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Podemos obedecer a Dios o ser alimentados por las puertas de nuestras almas y escondernos de la presencia de Dios? Hoy día el diablo está usando la misma treta. No sé cuál es la puerta que está influenciando tu vida, las vidas de las jóvenes, el entretenimiento que hay para satisfacer nuestra alma. Hoy estamos impregnados de pornografía, de malas noticias, de canciones que tienen un mensaje muy malo para nuestra alma. Vemos la noticia y todo lo que escuchamos y vemos es lo que somos. Por eso Dios dejó a través de Jesucristo a su iglesia, para que cuando nos juntemos nos edifiquemos, nos podamos alimentar uno a otro, orar uno por otro. Son tiempos difíciles donde nosotros tenemos que analizar en qué lugar estamos. Si estamos escondidos de la presencia de Dios porque estamos desnudos, porque desobedecemos a Dios. Si estamos en un lugar donde realmente podemos estar en la presencia de Dios. Dice la Biblia que el pecado trae muerte. Dice en Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando hablamos de muerte, hablamos de separación. La palabra muerte significa separado. Dice, porque la paga del pecado es muerte, o sea, es separación. Cuando el hombre pecó, se separó de Dios. Vemos a través de la historia que Adán y Eva fueron sacados del huerto del Edén. Ya no podían estar en la presencia de Dios ahí con su Creador, sino que fueron sacados. Produjo muerte, produjo una separación. Romanos nos vuelve a decir que la paga del pecado es muerte, es separación. Nos separamos de Dios, nos separamos de nuestro Creador, nos separamos de aquel que tiene el camino correcto para nuestra vida, nos separamos de aquella persona que nos puede dirigir en un futuro de éxito, en un futuro de paz, de armonía. Nos separamos de aquel que puede restaurar nuestro matrimonio, nos separamos de aquel que puede restaurar nuestros hijos, nos separamos de la felicidad, de la buena economía. Nos separamos de ese descanso que nuestra alma necesita. Nos separamos de aquel que nos creó y que sabe todo lo que nosotros necesitamos. El pecado nos separa y entra a través de nuestros sentidos. Pero dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay una forma de volver a acercarnos a Dios. Hay una forma de volver a restaurar esa presencia, esa armonía que tenía Adán y Eva con Dios, y es a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el diablo odia que hablemos de Jesús. El diablo odia que hablemos de la obra de la cruz. El diablo odia que sintamos al Espíritu Santo, porque sabemos que ahí es cuando tenemos esa relación. Y ahí es cuando nosotros podemos dirigir bien nuestros sentidos, todos nuestros sentidos, para alimentar un espíritu, una forma de vida diferente. Mire lo que dice Santiago capítulo 1, verso 15. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da la muerte. A veces, por lo que vemos o escuchamos, empieza a entrar pensamientos y ya se empieza a gestar ese pensamiento en nuestra mente. De nuestra mente pasa al deseo de nuestro corazón, y cuando se anida ahí en el corazón, ahí es cuando se lleva a cabo ese pecado. Y cuando el pecado es consumido, dice Santiago, da a luz la muerte. Nunca un pecado
sale porque sí, siempre hay algo que se anidó en nuestro corazón a través de nuestros sentidos, y de esa forma funciona el ser humano. Según lo que vemos es lo que se anida en nuestro corazón, según lo que escuchamos es lo que se va formando en nuestro corazón, la duda, el miedo, la enfermedad, el pecado, la fornicación, se va formando ahí, se va gestando, ¿vio? Y una vez que se transformó en un sentimiento más fuerte que la palabra de Dios, más fuerte que esta palabra, porque lo escuchamos y lo vemos y le damos lugar, entonces se consume, sale afuera y cometemos el pecado. Y después del pecado viene la muerte, la separación de Dios. Gloria a Dios. Dice Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Hay una parte espiritual que nosotros tenemos que alimentar, una parte de nuestro cuerpo. ¿Y por qué la tenemos que alimentar? Porque es importantísimo que seamos guiados por el espíritu, porque el espíritu es la parte más elevada del ser humano. No es la carne, no es lo que tenemos, no es lo que sabemos, no es a lo que lo dedicamos, sino lo más importante es el espíritu. Y necesitamos alimentar esa parte para que tenga una guía nuestra alma, las puertas del alma, nuestros sentidos sean guiados por el Espíritu Santo. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. La carne siempre nos va a ir en contra del espíritu. La carne siempre va a ir en contra de Dios, porque cayó. Y lo pudimos ver en Génesis, desobedeció a Dios. Por lo tanto, la carne siempre nos va a tirar para abajo, al infierno. Pero para eso llegó Jesucristo, para darnos vida, dice, y vida en abundancia, para restaurar la forma de nuestra vida. Dice la Biblia que el primer Adán era alma viviente y el segundo Adán es espíritu vivificante. O sea, trae vida a lo que estaba muerto. Produce esa unión, crea ese puente, crea esa nueva relación con Dios que el hombre necesita. El diablo nos envidia. El diablo es un pobre infeliz que no puede sonreír nunca más. Es un ser creado que está condenado y quiere llevarse con él todo lo que más pueda. No quiere estar solo porque le tiene miedo a la soledad. Hasta eso le tiene miedo el diablo. Por eso él trata de usar la misma táctica que usó con Adán y Eva, que a través de nuestro sentido, lo que vemos, lo que escuchamos, él pueda hacer que nuestra vida desobedezca a Dios. Pero para eso está la iglesia, para eso están los medios de comunicación, para eso están los siervos, los ministros, los ministerios, los líderes. Para eso está tu amigo en la casa, para que lleves este mensaje. Controle lo que se ve, controle lo que se habla, porque es muy importante. La vida de tu familia depende de lo que se ve, depende de lo que se habla, de lo que se escucha, de lo que se come, de lo que se toma. Es tan importante que necesitamos realmente ser conscientes de qué estamos alimentando y de qué forma lo estamos alimentando. Si estamos creando un vínculo cada vez más grande con la presencia de Dios, o estamos desviándolo a nuestra razón y a nuestra lógica.